Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y todos. Justamente me toca moderar, ¿verdad?, esta mesa que tiene una incidencia directa sobre las discusiones de violencia de género y las respuestas policiales inmediatas, ¿cierto?, por parte de las unidades policiales ante este tipo de conflictos. La violencia de género hoy día sigue siendo una de las expresiones más persistentes y complejas, ¿cierto?, de la desigualdad en América Latina. Su atención inmediata depende no solo de los marcos legales sólidos, sino de la capacidad real de las instituciones para que respondan con rapidez, sensibilidad y eficacia para atender estos casos, ¿cierto?, a nivel regional. En ese contexto, la actuación policial, tal como les comentaba en la primera ponencia, y la actuación también de los fiscales es determinante. Puede significar protección o derechamente puede significar revictimización, acceso a la justicia o abandono por parte de la institucionalidad en su conjunto. Esta mesa reúne especialistas, ¿cierto?, de México y Colombia para que podamos reflexionar sobre los desafíos, sobre esta primera atención o esta respuesta inmediata que se espera en la actualidad por parte de las policías, especialmente en casos de violencia de género. Vamos a hacer dos rondas. La primera de ellas lo que pretende es que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, cuáles son los diagnósticos que se han identificado a nivel institucional y por parte de organizaciones, ¿cierto?, de la sociedad civil y cuáles son los retos que en definitiva se instalan a propósito de estas temáticas en Latinoamérica por parte, ¿cierto?, de nuestras expertas. Entonces, les voy a ir haciendo algunas preguntas, ¿verdad?, para que podamos ir desarrollando entonces estas ideas con mayor claridad. En primer lugar, vamos a comenzar con doña Nancy Canjura y la pregunta que le vamos a hacer para que usted la pueda desarrollar, ¿cierto?, es, desde su experiencia en participación ciudadana y seguridad, ¿cuáles son las fallas estructurales más graves que usted identifica en la atención policial a la violencia de género que en definitiva sigue produciendo impunidad? Muchas gracias y también muchas gracias por la invitación a los organizadores y también a todos los que han aguantado esta maratónica sesión. Pues empezar diciendo que son muchas, pero para intentar enmarcar diríamos 4 en general. La primera tiene que ver con la capacitación. A pesar de que existen programas, no hay un seguimiento que garantice que efectivamente se están llevando a cabo de la manera en que todas las personas involucradas, todo el personal que está en contacto con situaciones de contención de víctimas, atención de casos o canalización, tienen como esta apropiación de los conocimientos. Y la otra sería el seguimiento de los protocolos. Muchas veces tenemos protocolos impecables en el papel que no se evalúan después. También está la coordinación interinstitucional que permita el compartir información necesaria, los protocolos, las formas de acción que abonen a que no haya una revictimización. Con el solo hecho de que la víctima tenga que estar narrando constantemente lo que le ocurrió, ya es una señal de que no hay esa coordinación. Como que ando un poquito mala de la garganta, una disculpa. Y finalmente también sería las dolencias estructurales que tienen las propias instituciones, donde muchas veces se pide a los policías que tengan esta sensibilidad o este conocimiento sobre la violencia de género cuando existe violencia de género dentro de la misma corporación. Cuando vemos también que dentro de la propia corporación hay discriminación, hay falta de protocolos, no hay suficiente atención también a la prevención o el seguimiento adecuado a un enfoque transversal de género dentro de la institución. Entonces, pues digamos que para resumir serían esas 4 debilidades o problemáticas que vemos. Muchas gracias, Nancy.
hay un reconocimiento entonces a la identificación que realiza Nancy. Yo solamente creo que podríamos sumar a esto la falta de diagnóstico por parte de las propias unidades policiales. Hay algunos centros, ¿verdad?, de policiamiento que van levantando algunos diagnósticos en relación a cómo son las situaciones de violencia de género que han tenido buenas respuestas a nivel latinoamericana. Muchas gracias. En segundo término, le vamos a preguntar a Iliana Morán, ¿cuáles son los obstáculos, cierto, desde tu experiencia, cuáles son los obstáculos institucionales que enfrentan las policías locales para brindar una respuesta efectiva y sensible a las víctimas de violencia de género? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Por parte de la maestra Dicha Samantha, mi jefa, les manda un cordial saludo. Ella no puede estar aquí, sin embargo, su servidora espero que en algún momento pueda brindar un poco de los conocimientos o pocos conocimientos con los que tengo para ustedes. Pues como estamos hablando y lo han escuchado en este panel de manera reiterada, creo que los obstáculos que tienen, sobre todo como primer contacto, que son ustedes las personas, aunque ustedes no lo vean de esa manera, son muy importantes para una investigación. Son ustedes la clave para efecto de llevar a cabo de manera efectiva una investigación, pero sobre todo garantizarle a la víctima esa protección, que es lo que necesitamos realizar desde el primer contacto. Obstáculos que en algún momento considero a nivel laboral, ya en cuestión de ya la práctica que los primeros contactos realizan, pues precisamente creo que es esa falta de conocimiento, no solamente a nivel general. Creo que este municipio, Nezahualcóyotl, ha preparado y se encuentra preparando continuamente, y lo vemos aquí en estos momentos, a sus policías. Sin embargo, no en todos los estados o no en todos los municipios llega a pasar esta situación. Entonces, como lo escuchamos en algún momento, el tener conocimientos a nivel internacional de los protocolos, ¿por qué es importante? Porque ustedes van a saber cómo reaccionar ante una víctima. Yo considero que ese sería el primer obstáculo y muy importante, el que creo que necesitamos tener mayor conocimiento, todas las instituciones. ¿Para qué? Para que en algún momento cuando ustedes acudan como primer respondientes hacia la víctima, pues sepamos qué hacer, cómo reaccionar hacia ellas, cuál va a ser la primera medida que ustedes realicen para poder tomar esa protección hacia la víctima, y sobre todo que desde ese momento la víctima se sienta protegida. Otro obstáculo que ustedes tienen es las demás instituciones, ¿no? En algún momento propia fiscalía, médicos, o en algún momento comentaba la compañera que tienen que estar repitiendo a la víctima esas circunstancias de lo que viven en cada una de las acciones y cada institución a la que van. Considero que si tuviéramos esa situación unificada en la forma de cómo actuar desde un primer contacto, que son ustedes, evidentemente evitaríamos el que la víctima tenga que estar repitiendo las acciones. Ello que hace que nosotros tengamos que tener una mejor comunicación para efecto de evitar estas circunstancias y que las víctimas se sientan protegidas. Otro obstáculo que en algún momento considero a nivel institucional precisamente es, lo comentaban en la mañana, el que muchas veces se hace el trabajo cumpliendo números, cosa que evidentemente, hablando en cuestión de género y de todos, cualquier tipo de delito, pero sobre todo hablando de género, no podemos tratar a una víctima como un número más, sino al contrario, debemos dar una protección general hacia ella desde el primer contacto para que en algún momento esa víctima tenga esa fuerza de continuar con una investigación para obtener primeramente una orden de aprehensión si es necesario, una vinculación a proceso y obtener una sentencia, que ella se sienta con esa satisfacción en algún momento que si bien fue víctima, pero también tuvo una respuesta inmediata desde el primer contacto, que son ustedes. Por eso sí les pido en algún momento se valoren, porque ustedes son muy, muy importantes, realizan un trabajo esencial, sobre todo en la calle, porque ustedes no solamente se enfrentan hacia las víctimas, porque muchas veces no aceptan que son víctimas. Entonces, esa capacitación de ustedes para efecto de hacerle ver a la víctima lo que está viviendo y entrar en un contexto de invitarla a realizar una denuncia,
es esencial. Gracias. Muchas gracias, Iliana. Efectivamente, yo adscribo totalmente y creo que todas quienes participamos en esta mesa a que son ustedes, ¿cierto?, los y las policías, quienes pueden ser agentes de cambio. Esto ha sido reconocido no solamente a nivel internacional, sino que a nivel regional y desde los propios municipios, ¿cierto? Se está levantando que son los policías que tienen esta responsabilidad, son quienes en definitiva pueden mantener, ¿cierto?, el fortalecimiento y la legitimidad de las democracias como agentes de cambio. Yo solo agregaría que todos los sistemas evidentemente son perfectibles, todas las capacitaciones siempre requieren de algo más, pero la transparencia en la forma en la que capacitamos a nuestros policías, yo diría que es algo basal para el perfeccionamiento. En la misma línea, ahora le voy a hacer algunas preguntas a Mónica Godoy, que nos va a ofrecer una perspectiva internacional, pues ella ha desarrollado sus trabajos tanto en México como en Colombia. Y entonces, a propósito de ambas experiencias, es que te quiero preguntar desde esta perspectiva, ¿verdad?, desde esta perspectiva internacional, ¿qué patrones de violencia de género tú observas en la región que deberían alertar a los policías locales sobre riesgos emergentes? En definitiva, ¿cuáles son los focos de atención, ¿verdad?, que ellos debiesen tener? Bueno, yo vengo de un país donde la policía tiene un entrenamiento militar, es decir, no es una fuerza civil, sino hace parte de las Fuerzas Armadas. Y este modelo de proximidad no está desarrollado, a pesar de los esfuerzos, digamos, localizados, de acercar la policía a las comunidades. Aún existe una barrera y una desconfianza profunda por actuaciones de abuso de poder por parte de las fuerzas policiales, porque estamos hablando de una fuerza policial con entrenamiento militar. Lo primero que yo quisiera decirles es que es clave en la seguridad pública pensar en una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Género no solamente tienen las mujeres, también tienen los hombres. Y para pensar en la seguridad pública, si nos preguntamos, por ejemplo, por las cifras de homicidio, tenemos que preguntarnos también por los feminicidios, ¿sí? Y si vemos esa perspectiva diferencial, nos vamos a dar cuenta que hay delitos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. Por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿sí? O ser víctimas de proxenetismo. Entonces, pensar la seguridad pública requiere que tengamos una mirada diferencial de género. Esto no quiere decir solamente concentrarnos en la violencia que sufren las mujeres, sino mirar cómo esos delitos afectan de manera diferencial a mujeres y hombres y tener una política para enfrentar y erradicar esos delitos que afectan de manera diferente a unos y a otras. Entonces, frente a la emergencia de nuevos patrones, estamos en un contexto, yo estoy escuchando un eco, ¿ustedes me están escuchando bien? Bueno, yo estoy escuchando ahí un eco un poco raro. Estamos en un contexto regresivo para los derechos de las mujeres. Yo sé que ustedes han escuchado muchos discursos que están relacionados con discursos que salen de las redes sociales, diciendo que las feministas han exagerado, han ido mucho más allá. Y esto hace parte de ese discurso regresivo en materia de reconocimiento de derechos humanos. En ese contexto es importante entender que hay un cambio generacional.
siguen los mismos patrones de violencia intrafamiliar que explicaba la conferencista pasada, los mismos patrones de violencia física, económica, patrimonial, pero esas formas de violencia han encontrado un escenario nuevo en la violencia digital de género, especialmente contra las mujeres y las niñas. Las cifras, según ONU Mujeres, señalan que el 73% de las mujeres han sufrido violencia digital en línea alrededor de todo el mundo. Esa es una cifra global. 73% de las mujeres en el mundo han sufrido este tipo de violencia. En México se calcula que 9.4 millones de mujeres entre los 18 y los 30 años han sufrido violencia digital. Y esa violencia digital no se limita a la libertad, atentados contra la libertad e integridad sexual. También es hostigamiento político, también es matoneo, también son formas de censura y de hostigamiento que aún no están tipificadas como delitos. Entonces, policías de proximidad, si ustedes tienen contacto con víctimas de violencia digital, es muy importante entender que esa violencia es una violencia real. No porque suceda en el mundo virtual, es una violencia de mentiras, ¿sí? Y es muy importante no minimizarla, aunque si ustedes la ven, no siempre cabe en una conducta típica de un delito. Es decir, el delito penal llega tarde, pero ustedes como policías llegan temprano. Es decir, que ustedes tienen contacto con víctimas muy diferentes que les pueden manifestar su malestar, por ejemplo, por un acoso escolar a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Miles y millones de cuentas insultando permanentemente a niñas y mujeres o hablando de su aspecto o sexualizándolas. Estos son formas de violencia que aún no hemos tipificado como delitos, pero ustedes como policías sí pueden identificar. Bueno, muchas gracias, Mónica, porque fue muy clarificador, ¿cierto? Esta identificación. Yo diría que efectivamente agudizar la observación ante tipologías de delito de este tipo evidentemente contribuye. Y no sé si se dan cuenta, esto es un desafío, pero siempre volvemos al primer contacto. Eso no quiere decir que ustedes como policías después del primer contacto se tienen que olvidar de la víctima, pero efectivamente lo que puede ser transformador es todas las herramientas que ustedes importen, ¿verdad?, al momento de este primer contacto. Independiente de que existen experiencias latinoamericanas, son embrionarias. Yo en ese sentido les diría que ustedes, ¿cierto?, han conquistado un espacio, los policías de proximidad han conquistado un espacio que muchas veces ha sido reducido y de poco interés. En la actualidad hay muchos estados que se han visto forzados a observar la proximidad como una necesidad porque es la que nos ofrece respuestas efectivas. Entonces, en ese sentido yo les diría que efectivamente hay una conquista de un espacio regional que claro, que ustedes quizás no se dan cuenta porque es su diario, ¿no? Pero como les decía, a nivel internacional hay muy pocas experiencias tan buenas, digamos, y tan efectivas. Yo diría que ahora este es un espacio para perfeccionar, ¿verdad? Para ir perfeccionando todo lo que ustedes ya han desarrollado. En esa misma línea, y ahora tratando de ser más concretos, ¿verdad?, en cuanto, porque ya nos estamos acercando al cierre de la mesa, entonces en cuanto a la misma temática, quisiera ahora hacer algunas preguntas, ¿cierto?, a nuestras participantes sobre cuáles son las soluciones, los espacios de oportunidad y de fortalecimiento institucional en el caso para la atención, ¿cierto?, focalizada con perspectiva de género en casos, ¿cierto?, de violencia de género. Y para partir vamos a hacerle una pregunta, ¿cierto?, a doña Nancy, y la idea es que usted, ¿verdad?, nos pueda ilustrar sobre cuáles son los mecanismos desde lo que tú has conocido desde la sociedad civil, ¿cierto?, cuáles son estos mecanismos de participación ciudadana que se podría fortalecer la manera inmediata de confianza en la respuesta policial ante la violencia de género.
Pues desde la sociedad civil pasa mucho que la participación se queda en el ámbito de la consulta, de ese primer contacto, de decir, bueno, pues podemos invitar a un grupo de ciudadanos que vengan y nos digan cómo podemos hacer esto, pero falta dar el siguiente paso, que sería el paso a la supervisión, a la vigilancia de los resultados, porque desafortunadamente hemos visto que en materia de género muchas veces la intención se queda al inicio de, podemos llamarlo en el diseño de la política pública, pero ya no lo vemos en el seguimiento. Incluso lo podemos ver un poco en la implementación, que todavía entra sociedad civil, pero ya en la evaluación de los resultados, en el impacto real, ya no las vemos, ¿no? Entonces tal vez sería necesario que la sociedad civil pudiese participar como, no solo como consultora, sino como parte de la observación de los resultados. Y la otra también muy importante es consultar a las víctimas, porque muchas veces el diseño de la política pública e incluso su implementación se concentra en este ideal de cómo debe funcionar, pero no se le pregunta a la víctima si realmente funcionó la intervención, el diseño, el protocolo. Y ahí es donde también tenemos mucho trabajo para cerrar esta pinza o este ciclo de política pública que vuelva eficaces, eficientes y sobre todo que genere resultados, ¿no? Un impacto real tanto en la prevención de los delitos relacionados con la violencia de género como ya la atención a las víctimas. Bueno, muchas gracias Nancy por esta aproximación. Efectivamente los procesos de evaluación son una cuestión menos potenciada para efectos de la aplicación de estos programas, y por otro lado la participación de la víctima a nivel histórico, ha tenido un cambio. Antes la víctima era un mero testigo. Hoy día la víctima se ha posicionado, en las últimas 2 décadas, ¿verdad? Se ha posicionado y tiene derechos de información, derechos de intervención, de participación e incluso derechos de reparación frente al proceso penal. Por lo tanto, esta transición de la víctima desde testigo a un participante activo, que tiene derechos, implica la generación de toda una red más sólida desde el diagnóstico hasta la evaluación para propuestas de mejora. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con una pregunta a Iliana, que más o menos también busca, que podamos dar algunas soluciones o algunas aproximaciones de solución en cuanto a estos problemas. La pregunta que te quiero hacer entonces es, ¿qué cambio operativo concreto podrían implementar las policías locales y o estatales para mejorar la atención a víctimas de violencia de género? Ok, el primer cambio es que yo haría es que todo policía tenga conocimiento de los delitos de género. Acabamos de escuchar, no todo es de género porque sea una mujer. Evidentemente es necesario que ustedes, primer contacto, identifiquen los delitos que el Código Penal establece como delito de género. ¿Ello qué va a ayudar? Pues evidentemente que la víctima reciba una asesoría de manera correcta desde el primer inicio. Segundo, implementaría, que sé que es más pedirle a ustedes, sin embargo, que tengan una capacitación psicológica. Ello ayudaría mucho para que las víctimas reciban desde el primer contacto esa atención, no solamente que tienen derecho, porque sé que muchos de ustedes ya tienen el conocimiento de las conductas delictivas, sino también que tengan la forma de cómo tratar hacia la víctima, que en algún momento no se sienta afectada al momento de que le estén preguntando qué fue lo que pasó, no sienta esa agresión a su persona, al contrario, que sienta esa protección para que pueda expresarles hacia ustedes, que son el primer contacto, que cómo se suscitaron los hechos. Ello nos evitaría que en algún momento, o nos ayudaría, como le hice referencia hace unos momentos, cuando acuda a una institución, ya sea hospital, ya sea fiscalía, ustedes mismos expresen los hechos antes de que realicen una entrevista hacia la víctima de manera eficaz. Para ello evita que evidentemente estemos repitiendo o haciendo que la víctima repita las acciones y en algún momento los hechos que vivió.
Otra de las acciones que considero que se pueden realizar es unificar esa conducta que se debe de realizar para efecto de atender a la víctima de manera inmediata, no solamente con policías municipales, estatales, sino también hasta con fiscalías, para efecto de que esa unificación precisamente tengamos un control dentro del Estado para efecto de cómo se atiende a la víctima. Parte de esta forma que en algún momento un cambio operativo precisamente sería de esa manera, unificar esa forma y que no sea distinta a distintos municipios. Yo hacía el comentario hace unos momentos que es muy distinto la acción que realizan en el Estado de México a la Ciudad de México hablando de oficialmente. Evidentemente, si unificamos esa forma de conducción, pues evidentemente podríamos realizarla en cualquier estado y en algún momento brindar la protección a todas las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Ilania. Muchas gracias por la información, ¿cierto?, más bien concreta de cómo podríamos implementar algún cambio. Yo creo que efectivamente el conocimiento de cuáles son los delitos es una fase inicial. Y creo, y lo relaciono con lo que señalaba Mónica en la primera ronda, sobre la identificación de las brechas de análisis, es decir, la identificación de brechas de género en los análisis que realizan las instituciones. Cuando, por ejemplo, tú bien precisabas que se puede analizar la cantidad de homicidios, por ejemplo, que han disminuido, pero no se considera o no se toma en cuenta los feminicidios o femicidios. Yo creo que esto pasa a nivel latinoamericano en todas las instituciones. Entonces creo que ahí se puede avanzar también a través del tratamiento de datos desde las instituciones de una manera más seria y aplicando una perspectiva de género. Ya para ir finalizando, justamente le vamos a preguntar a Mónica, en nuestra última pregunta de la mesa, ¿cierto? ¿Qué buenas prácticas internacionales, desde tu experiencia, consideras que podrían adaptarse en México para fortalecer la coordinación entre las policías, los fiscales y los servicios de apoyo a víctimas? Bueno, yo creo que es muy importante, sabiendo que la policía es el primer contacto que hay en una situación de violencia de las víctimas, abordar ese primer contacto con preguntas que pueden ser más sencillas de responder en una situación crítica. Por ejemplo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo? No, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque es que cuando preguntan qué pasó y están las dos partes en la misma casa y en el mismo espacio, entonces empiezan, ustedes lo han vivido, uno a decir, es que ella me insultó, es que él me dijo, es que él me amenazó, ella me amenazó, él me dijo, ¿sí? Y eso vuelve a subir la tensión. Es más fácil preguntar cómo le puedo ayudar, ¿sí? Y cómo puede usted sentirse más segura. Dígame qué necesita para que usted pueda sentirse segura en este momento, ¿sí? Y es muy importante que ustedes escuchen la respuesta. Puede ser que ustedes, desde su experiencia y su conocimiento, piensen que lo mejor para esa víctima es, por ejemplo, irse de inmediato a un servicio médico a recibir una atención que permita además dejar pruebas de carácter físico para un proceso penal más adelante. Pero si esa persona está en un momento crítico, lo más importante es asegurar su integridad y su tranquilidad y su seguridad, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos centrarse en las personas sobrevivientes. Es decir, escuchar con mucha atención lo que esa persona necesita, porque esas necesidades pueden variar dependiendo del tipo de conflicto. Y también recomendaría no desincentivar la denuncia formal. Todavía nos encontramos con policías que están, por ejemplo, atendiendo una llamada de violencia intrafamiliar y le dicen a la pareja, ustedes ¿por qué no se sientan a hablar? Es que si ustedes van al Ministerio Público les van a decir exactamente lo mismo. O sea, siéntense, arreglen esto que no es tan grave. Digamos que ese no es el tipo de evaluación que ustedes podrían hacer. Es mejor, por ejemplo,
que pudieran tener un protocolo de evaluación del riesgo real a la integridad y seguridad de esa víctima. Una cosa es la percepción del riesgo de las víctimas y por eso también hay cifras de feminicidios tan altos, porque la percepción del riesgo de la propia víctima suele ser menor. Y no es responsabilidad de las víctimas hacer esa evaluación, es responsabilidad de ustedes como profesionales, ¿sí? Porque ustedes son los que tienen la formación en seguridad. Entonces, por supuesto que la percepción de las víctimas es importante, pero ustedes tienen que ver si esta persona está alcoholizada, si esta persona está golpeando objetos, si esta persona tiene acceso a armas. Y esa evaluación que ustedes hagan es la evaluación más importante para sugerir cuál es la acción a seguir. Quiero compartirles que en la ciudad de Bogotá, y esto puede ser una buena práctica para implementar, hay unas líneas de atención que funcionan, telefónicas que funcionan 24/7. Hay una línea púrpura que es especial de atención psicológica y jurídica para mujeres, donde dependiendo del relato orientan a las víctimas, sea a la fiscalía directamente, es decir, al MP, porque es claramente un delito, o a casas de justicia donde hay mecanismos de conciliación si no se trata de una violencia muy grave, ¿sí? Pero también, y esto me parece clave, hay una línea de atención para hombres que se llama Calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres no es un asunto de las mujeres. La violencia contra las mujeres es un asunto y es una práctica generalmente ejercida por varones que necesitan manejar sus emociones, su frustración, su rabia, y pueden llamar a esta línea y recibir también atención psicológica. Lamentablemente, estas iniciativas han venido siendo desfinanciadas por los gobiernos locales, entonces es muy importante que ojalá ustedes puedan llevar adelante también este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Este último programa del que hablas me parece muy innovador en cuanto a las políticas, ¿cierto?, para orientar la perspectiva de género y la atención de este tipo de delitos. Me parece que esta experiencia podría ser perfectamente replicable en nuestra región. Bueno, ya finalizando, contarles, cierto, que el objetivo de nuestra mesa era en definitiva tratar, en el corto tiempo que teníamos, de analizar o más bien visibilizar algunos retos y oportunidades relacionadas a la respuesta policial y fiscal inmediata, ¿cierto?, que tienen que tener los agentes institucionales ante situaciones de violencia de género, y creo que pudimos dar cuenta de algunas cuestiones que están ocurriendo en la actualidad, de algunos retos y también de algunas sugerencias tales como las que nos ofrece Mónica. Así que les agradecemos por el tiempo, muchas gracias por haberse mantenido tan atentos y participativos durante la mesa. Agradecemos a la moderadora y a quienes integraron esta mesa por sus valiosas aportaciones. Para entregar el reconocimiento a la moderadora maestra Gloria Vesca Mancilla Ibache, entregará la licenciada Viviana Karina Cervantes Guillén, subdirectora de la Policía de Género. Asimismo, entrega a la maestra Nancy Angélica Conjura la coordinadora de planeación, estudio y planeación, la licenciada Emilia Maribel Corona Hernández. Asimismo, entrega a la maestra Iliana Morán Contreras, coordinadora regional de delitos vinculados a la violencia y discriminación de género, Zona Oriente, la licenciada Alejandra Castañeda Ortiz, subdirectora de atención a víctimas. Al mismo momento, entrega a la maestra Mónica Godoy Ferro, antropóloga e investigadora social especialista en la prevención y atención de la violencia basada en género, la subdirectora de búsqueda de personas, la licenciada Alejandra García Hernández.